Saludos a todos. Voy a, disculpando el momento de llegar a una situación fortuita en lo que es el tráfico hoy día, pero bueno, haremos el tiempo que sea por conveniente. Antes de iniciar, quisiera, en primer lugar, recibir confirmación de envío de audio. No es el que algo esté mal. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir inmediatamente la diapositiva. Bien, habíamos estado hablando referencia a lo que es el almacenamiento térmico, en la que habíamos mencionado referente a varias tecnologías que se desarrollaban en referencia a esto. Un momentito. Bien, creo que estábamos debatiendo lo que es la primera parte del artículo de la información que se había mencionado como material adicional a 1. En primer lugar, el lunes no les pude acompañar. Tenía, bueno, una conferencia que dar en lo que es México y los organizadores habían comprado los pasajes. Llegábamos ajustadamente el lunes en la noche acá a Lima, pero resultó que en el momento que iba a despegar el avión de LATAM en Ciudad de México, de pronto se regresó por una situación técnica que mencionaron de último momento, y pues eso dilató varias horas más el vuelo, y acá a Lima hemos llegado pues prácticamente a la 1 de la mañana, una cuestión que escapó de de, de lo que era mi voluntad, y pues ya no se pudo realizar esa charla. Yo luego al final de hoy día conversaremos con todos los presentes, dejaré en el chat para cuándo podemos recuperar. Puede ser un sábado en la noche, un domingo en la noche, si gustan. No hay ningún problema por aprovechar. En la siguiente semana también tengo otro viaje para otra conferencia que tengo que hacer, una conferencia Scopus, pero para nada se cruza con las fechas que tengo programadas con ustedes, aunque ese pasaje lo he comprado para ya sabiendo que iba a dictar este curso. Lo otro, escapa de mi voluntad, son los organizadores que a veces con la mejor intención lo hacen, pero sucede de esa manera. Bien, voy a compartir la otra pantalla, que es lo que estábamos viendo. Estábamos viendo. Listo. Ok, estábamos viendo el estado del arte y nos habíamos quedado en varias situaciones particulares. En primer lugar, lo que es el almacenamiento de energía, venía a tener varias facetas. Tener varias facetas en lo que es el almacenamiento. Habían dos situaciones, la cuestión térmica y la cuestión química. La térmica, que es netamente calor, energía. El calor no existe, habíamos un poco visto la parte física. El calor no existe, lo que existe es una transferencia de energía térmica mediante tres mecanismos: conducción, convección y radiación.
convección, conducción y radiación. ¿Qué tan veloz puede pasar en la energía térmica? Lo define la constante de Boltzmann, que nos dice cuántos Kelvin, eh, cuántos joules por grado Kelvin son necesarios, y la constante de Planck, que nos dice cuántos joules por segundo se pueden transmitir. Entonces, esos son parámetros que marca la física de la física cuántica, digamos, pero que permiten, de cierta manera, saber con qué rapidez pues ese calor se puede transmitir, y es algo pues que de pronto uno para hacerlo, para transferir calor, energía térmica necesita mucha más área, y cada vez más área, digamos, para hacerlo más, pero físicamente hay ciertas constantes que la naturaleza está fijado para poder hacer eso. Bien, lo que es importancia del almacenamiento térmico, habíamos visto lo que es la posibilidad de almacenar energía antes de que sea convertida en electricidad. Acá, debido a la finalidad del curso que fue en un inicio cuando se conversó se conversó todo esto, mencionaban que, bueno, el curso de energía térmica, bueno, aparte de las cosas que se pueden utilizar aquí en el país, es una visión de lo que también se podría aprovechar en otras realidades. He tenido la experiencia de lidiar con algunos ingenieros que de pronto son peruanos, pero tienen asesorías o consultorías en Centroamérica, en Sudamérica, en Chile, Bolivia, bueno, que son ahorita países que están convulsionados, pero suelen estar en esas situaciones, así que no solamente es bueno apostar en el mercado local, lo que es las energías renovables, permite una posibilidades de desarrollo profesional un poco más allá de las fronteras de nuestra patria en Perú, que es el curso que se está dictando. Igualmente, para si hubiera alguien que escuche desde otro país, y de igual manera, en lo que respecta a mí, que quizás principalmente la parte académica es lo que más me interesa, más allá de lo que es las consultorías particulares, podría decirse, ¿no? Entonces, el almacenamiento de energía térmica ofrece la posibilidad de almacenar energía antes de que sea convertida en electricidad. Sopesa varios fenómenos. Por ejemplo, tenemos en esta parte de Ecuador veranos bastante calientes y inviernos que se hacen cada vez más fríos. Entonces, pues podemos aprovechar la energía térmica disponible en una estación del año para hacerlo más confortable otra estación del año que puede ser bastante fría. Hay que en esta parte térmica considerar lo que es la calidad de vida. La calidad de vida que a veces no la tenemos tan clara en este lado de Latinoamérica. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, obviamente por condiciones climáticas, calidad de vida, digamos, una de las condiciones mínimas que tienen que tener en su casa es aire acondicionado y calefacción. Para el aire acondicionado, para el verano, que se hace temperaturas bastante altas, y el calefacción para invierno para mantener abrigado. Pero si es que eso se puede aprovechar desde una fuente almacenada durante una estación del año para la otra, pues excelente, ya que no costaría nada, simplemente es un asunto de atrapar la energía térmica disponible para cederla en otro momento del año. La cantidad de energía es medida por la temperatura de los materiales. Por ejemplo, un kilowatt de energía pues, se puede almacenar por calentamiento de 10 kilogramos de agua a 86 grados centígrados, equivalente a un metro cúbico de agua a una altura de 314 metros sobre el piso de referencia. Y si es que eso lo podemos analizar como energía potencial, como energía potencial. 50 watts, para tener una idea de fuerza por distancia igual trabajo, 50 watts es 50 kilos a la altura de un metro, es decir, a la altura de cintura, como si alguien cargara
un quintal, digamos, de azúcar, y si es que lo queremos trabajar como joules, 50 joules, o sea, decir 50 watts por segundo, hay que mantener ese peso a esa altura de la cintura. Y más o menos esa es la idea que uno tendría de 50 watts, un fluorescente grande, de 48 watts más un reactor, o 100 watts, si es que así más o menos se imaginan, una lámpara incandescente antigua que tenía por sus cualidades un índice de reproducción cromática 100%, que es el que idealmente deberíamos utilizar para lo que es iluminación. Hay una creciente demanda de sectores residencial, industrial y comercial. Sí, sí lo hay, hay sectores residenciales que de pronto, debido a la infraestructura grande que tienen y bloques residenciales, estos pueden aprovechar las superficies expuestas para almacenar y en la noche o la semanal o interestacional puedan cederse. Igualmente a nivel industrial, comercial. Estos, digamos, utilizan grandes cantidades de energía y que pueden variar a lo largo de todo el año. Y pues, si nos fijamos, otros países en los que las cantidades de poblaciones son diferentes, por ejemplo, Perú tiene aproximadamente 33 millones de personas, sin embargo, México tiene más de 100 millones, creo que son 180 o 200 millones, Brasil igual una cantidad mucho mayor, varias veces más de 100 millones de personas, igualmente otros países, mucho más si pensamos en países cada vez más poblados. Y por lo tanto, lo que se aprovechaba hasta ahorita era la cantidad de fuentes eléctricas o un combustible fósil, como por ejemplo el gas. Y bueno, ustedes podrán decir, bueno, el gas es barato, está bien, pero lo que se tiene es lo que se tiene en cuenta es que ese combustible fósil, por más que sea gas, por más que sea barato, por más que sea amigable con el medio ambiente, entre comillas, por la poca reducción de partículas y contaminantes que emite hacia el medio ambiente, de todas maneras está extraído del subsuelo y puesto en la superficie. Y ese ciclo no ha sido posible hasta la fecha ser reversible. Que lo almacena la naturaleza, claro, lo almacena la naturaleza, lo almacena, pero a nivel de superficie o en los fondos del océano, pero nunca regresa a la profundidad del cual fue extraído, Si fuera así, y si es que de pronto hay miles y millones de toneladas en la atmósfera, ¿podría alguien de repente hacer un cálculo de cuántos bosques se necesitan o cuánta madera, árboles se necesitan sembrar para poder compensar esos aproximadamente, si no me equivoco, 8.000 millones de toneladas de CO2 que se inyectan anualmente a la atmósfera? Y pues hay una gran, digamos, cuando se habla de contaminantes hay que medirlo en cantidades. Y a veces alguien puede decir, hagamos cultura de CO2. Bueno, en la casa procura ahorrar electricidad y esas cosas, pero si uno se cuantifica eso, pues es minúsculo frente al tamaño del problema. El tamaño del problema es aproximadamente miles de millones de toneladas de CO2 al año, entre lo cual el ahorro o las pequeñas actividades que se puede hacer a nivel de población, que está muy bien para concientizar, especialmente formar a la siguiente generación, que es la que se va a comer todo este pleito del calentamiento global y un cambio climático bastante agresivo, está en que, digamos, desde el mundo de vista de la empresa, que es una excelente oportunidad, desde el mundo de vista de la academia y desde el mundo de vista de todos los profesionales en sí, es que estas cosas tienen que ser bastante grandes. Y cuando se habla de residencial hay que pensar en todas las residencias de todos los pueblos y ciudades que uno se imagina, igualmente en el sector industrial y en el sector comercial. Hace años, por ejemplo, veía una experiencia en una fábrica de azúcar en el norte de Perú, en la que para evitar los sistemas de refrigeración de agua, simplemente el agua lo expulsaban al aire
para que se enfríe, cediendo parte de su contenido energético calorífico al aire. Algo como alguien lo hace de manera casera en la casa cuando coge dos tazas, una tiene agua caliente y simplemente la vierte sobre la otra a una distancia determinada para que durante esa caída sea el aire el que lo enfría. Test puede ser usado en aplicaciones como calentamiento de ambientes, calentamiento de agua, enfriamiento, aire acondicionado. Todo esto están recibiendo mucha atención últimamente y ha sido identificado para reducir sustancialmente la demanda de energía pico, especialmente, por ejemplo, en verano. En verano, en la que se ha hecho costumbre en algunos sectores, por ejemplo, le puedo decir en el sector salud, debido a que ahora pues reciben un poco más de dinero y obviamente que lo que es la calefacción y el aire acondicionado es algo bastante útil, entonces mucha parte del año están con su funcionamiento normal sin usar, pero cuando se llega el verano y prenden todos los aires acondicionados, se llega hasta duplicar la demanda máxima que se tiene simplemente con el encendido de los aires acondicionados. Si es que eso se almacenara de energía térmica durante la época del verano y se cediera en el invierno, pues sería un gran ahorro de energía térmica. Hay la posibilidad de muchas formas de alcanzar energía térmica, depende de costos, tipo de tecnología y fines de instalación. El estado del arte, podría mencionar acá que existen varias opciones. Hay eficiencias de almacenamiento por varias horas a un costo moderado y que se entregan en periodos de pico, haciendo tecnologías que sean competitivas con otras a nivel de capacidad de fuentes de energía. En esta parte hay muchos proyectos que se desarrollan a nivel de varios países, no solamente los principales que a veces desarrollan tecnología son los que a veces son más cuestionados por su poco aporte. O sea, uno puede decir China contamina bastante, pero uno se imagina la cantidad de inversiones que hace China en lo que es energías renovables. Es tremendo. Igualmente si uno piensa con Europa y con Estados Unidos, hacen un montón. El problema está en que el galope de su industria, el crecimiento de su población, pues es mucho mayor que de los esfuerzos que pueden hacer. Y quizás les echamos la culpa debido a que nuestras industrias locales pues no van a ese galope. Y acá pues crecemos 1% o 3% o 5% y pues somos la maravilla del mundo, pero allá con ese 3% significa muchas veces el Producto Interno de un país de América Latina. Entonces, un poco que hay que cuidar esa idea de lo que se tiene de aquellos países y más bien buscar aliados en ellos para, digamos, tener conocimientos o en todo caso hacer negocios. Acá en la parte de abajo se menciona algunas tecnologías que son en el rango de eficiencia. Por ejemplo, tenemos baterías convencionales, baterías avanzadas, vamos a hablar un poquito estamos hablando como almacenamiento de energía en general, baterías flotantes, almacenamiento de campos magnéticos, volantes de inercia, de celdas de combustible, en hidrobombeo, pero el hidrobombeo es el aprovechar la baja demanda para que se haga un incremento de demanda de manera inducida, puede decirse, de tal manera que parte del agua que se ha turbinado regrese a la altura original del reservorio de agua a partir del cual se turbina. También tenemos almacenamiento magnético, como les comenté, y almacenamiento térmico. Las eficiencias son esas, las que según la referencia 2, que lo pueden encontrar en el documento, las tienen. Ahora, que eso se va a mejorar, obviamente que se va a mejorar. Aún así, ¿y cuánto es mejorable? Pues podamos verlo de que
En el mejor de los casos, el que es un avanzado sistema de almacenamiento, hay almacenamiento del 98%. Ese 2%, alguien de repente lo puede cubrir y lo puede hacer al 100%. Y el siguiente paso es hacerlo barato, hacerlo asequible, facilitar la tecnología, reducirla. Las otras tecnologías que se tiene, ninguna puede decirse que se le puede dejar un paso atrás. Las celdas de combustible de hidrógeno que tienen, según la referencia 2, 50%, quién sabe, por gente que puede ser talentosa y hacer lo mejor del caso, hacerlo tan eficiente al 100%. Ninguna de las tecnologías que se muestran ahí puede decirse que va a ser la que a futuro va a denominar el mercado. Ni baterías de litio, que aparentemente son bastante promocionales, bastante comerciables o invidiables, puede decirse, bajo el nombre de un personaje que es mítico dentro de la ingeniería, que es Tesla, pues podría ser, pero no nadie está cantado. Es más, por experiencia les contaré de que muchos estudiantes, incluyendo estudiantes de posgrado y profesores, hablan de Tesla, de Tesla y de Tesla, y la pregunta que a veces les hago, ¿tú ya leíste algún librito de Tesla? Porque él tiene muchos libros que fueron escritos en la que tiene cálculos y apreciaciones personales de él, tiene diseños, no, pues nadie lee, entonces es puramente algo de propaganda. Estas tecnologías que estamos viendo, vamos a hablar algunas de ellas en lo que es el tiempo que disponemos. Sin embargo, al final de esta parte del almacenamiento, vamos a ver una referencia de cursos de alguna universidad muy buena, digamos, del exterior, que en parte mía a mí me tocó trabajar con mi coasesor en esa universidad, en la que quizás eso les pueda, para aquellas personas que quieran leer un poco más, cultivarse bajo esa guía temática, ¿no? Quizás el Colegio de Ingenieros más adelante podamos hacer alguna curso un poco más especial, bueno, eso ya lo veremos en su momento. Almacenamiento de energía por calor sensible. El material seleccionado para calor sensible debe ser térmicamente estable, no debe romperse, no debe fraccionarse, no debe degradarse, considerando que todo cuerpo que tiene una temperatura, se va a degenerar. O sea, basta que cualquier cuerpo tenga una temperatura, su estado físico se degenera en el tiempo. Desde el punto de vista de la ingeniería, quiere decir que si yo tengo un acero, digamos, que en el tiempo ese acero va a perder sus propiedades, se va a oxidar, el mismo trabajo hace que se flexione, fatiga, etcétera, etcétera, y se va degradando, va perdiendo sus propiedades físicas, que puede durar 100, 1000, 10.000 años por ser un buen acero, pues se va a degradar de todas maneras. Desde el punto de vista de una explicación un poco más completa, desde el punto de vista de física cuántica, se refiere al cambio de sus estados cuánticos, es decir, basta que exista la temperatura, el desorden se va apoderando poco a poquito del material y estos desórdenes acumulados, que son muchos miles de millones que se van degradando, que se van haciendo con el tiempo, por la cantidad, nosotros como ingenieros lo vemos físicamente como una degradación de alguna propiedad macroscópica, pero que es simplemente el desorden de muchas miles de millones de componentes de ese material. Eso se conoce como entropía. La entropía, que es la cualidad que tiene la naturaleza de ir degradando los objetos, los materiales y las cosas en general, por la sola presencia de que ese cuerpo tiene una temperatura. Y la temperatura es la agitación térmica de la sustancia en la que interviene la constante de Wolfram. Entonces, a pesar de eso, acá lo que se procura dentro del estándar de ingeniería, de que
de un tiempo de vida útil, que puede ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, almacenamientos térmicos que han funcionado miles de años. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de Teotihuacán, que son fabulosas, hasta las construcciones de barro en el norte de Perú, como Huacarrajada, Tucumé, eh, las construcciones incas en Perú, como en Cusco, en Machu Picchu, que permiten almacenar energía durante el día y en la noche pues la pared está calientita, o el piso que está calientito. Entonces, a pesar de eso, esto tiene que ser, son térmicamente estables y son materiales que quizás han estado funcionando miles de años, cientos de años y seguirán siéndolo durante mucho tiempo, pero el factor de degradación va a estar ahí. Entonces, en tipo de ingeniería depende de la aplicación, depende de la aplicación. Un caso de ejemplo es, por ejemplo, los sistemas trifásicos, como habíamos visto, en la que antiguamente se hacía una conexión delta. Si yo hago una conexión delta, el conductor de cobre, voy a gastar un poco más de conductor de cobre, pero si es que existe un desbalance, si es que existe una señal anómala, todo eso va a circular en la delta. Por lo tanto, no necesito tener elementos de electrónica de potencia o cualquier otro para mejorar la señal eléctrica. Pero eso va contra la actividad de la industria de la ingeniería, o sea, la industria de la ingeniería, como todo negocio, pues hay que renovar, hay que las cosas se tienen que malograr, necesito pozo a tierra, y acá en una conexión delta, el pozo a tierra simplemente es un elemento netamente de protección. Entonces, pues se configura, se pasa a una conexión estrella para que los desbalances ingresen como corriente homopolar, se necesite post a tierra y obviamente todos tienen que tener mantenimiento y los conductores son más cortos, pero bueno, todo es una situación al final de economía. Sin embargo, las transmisoras, como sabrán, todos manejan en una conexión delta o muchas que tienen que ver con las partes principales de la transmisión eléctrica están en conexión delta. La sustancia debe tener una alta capacidad de calor, regresando a la parte térmica. No debe tener ningún cambio durante temperaturas extremas, no debe ser volátil, no debe producir una explosión, una combustión instantánea, explosiva, que es el, la combustión, la quema de un material orgánico o inorgánico, pero que se oxide rápidamente. Si uno, recordando por ejemplo la parte de motores de combustión interna, tenemos varios mecanismos. Tenemos, por ejemplo, a una presión bastante elevada, el petróleo diésel que ingresa pulverizado hacia la cámara de combustión por el inyector, es debido a la presión que se incrementa la temperatura el combustible está tan cerca del oxígeno que estos reaccionan y liberan energía térmica en forma de calor. En cambio, cuando hay gasolina, la gasolina entra pulverizada y es pues un chispazo el que inicia la ignición. En ambos, la velocidad de reacción es bastante diferente, es más rápida en la gasolina. Pero si lo cambiamos a otro combustible, por ejemplo, hidrógeno, la combustión es mucho más rápida, ¿no? Entonces, lo que se desea acá en estos casos es que eso no se logre cuando se dice temperaturas extremas. Si yo tengo que la cantidad de calor sensible depende especialmente de la temperatura, pues lo que a mayor temperatura yo tengo mayor cantidad de energía, entonces necesito que sea estable y que no pase eso. Una alta capacidad de calor, la mejor referencia es el agua, una alta densidad y una aceptable baja presión de vapor, si es que fuera el caso. Para ser económicamente, debe ser económicamente viable, no debe ser cara, y varios materiales de almacenamiento transmisible. En esto de lo viable y no ser tan cara, quizás entra a colación una cosa bastante importante. Por ejemplo,
creo que lo mencioné en una charla anterior, el, si India, digamos, invierte en mejorar el almacenamiento térmico de sus casas, esos fondos del gobierno van a llegar a ¿dónde? A industrias indias que producen esa tecnología. Bien o mal, lo producen. Si el gobierno chino de pronto va a implementar turbinas eólicas, ese dinero van a ir de repente en su mayoría a fábricas en China que producen turbinas eólicas. Entonces, la empresa es algo como si a mí me dicen, construye un carro eléctrico, pero te doy dinero para que tú lo hagas y me vendas. O sea, prácticamente es un acuerdo bastante cerrado. Yo puedo hacer ese primer carro de una manera bastante modesta, pero como va a haber fondos de esa parte, de unilateral, entonces cada modelo va a servir, va a ser mejor hasta que ese incentivo, digamos, ya no sea necesario y el mercado mismo lo, lo pueda, lo pueda hacer rentable, ¿no? Para ser económicamente viable no debe ser caro, pero esa rentabilidad, esa viabilidad en esos países, en casi todos los países que tienen una industria y tienen una academia o empresarios que se dediquen a hacer eso, ese es el mecanismo. Acá en nuestro país es bastante diferente, en Perú y quizás en otros. Si tenemos un dinero, esperamos de que sea económicamente viable porque solamente compramos productos ya terminados. Y obviamente esos productos ya terminados quizás en otro lugar están en fase de desarrollo e innovación con ese mecanismo que yo les comenté, pero acá, si es que nosotros deseamos comprar, por ejemplo, celdas de combustible, pues compramos de otro país. Si queremos hacer tejas solares, pues compramos de otro país. Si nos ocurre hacer pistas de plástico reciclado, lo compraremos de otro país, porque acá no existe o no alguien quien lo haga. De, desde la academia muy pocos, quizás se les interese, y lo más preocupante a veces es desde el punto de vista del empresario, porque el empresario arriesga a todas esas cosas y a veces no lo hay. Acá algunas capacidades, propiedades físicas de materiales de almacenamiento sensible, que pueden ser sales de roca, hierro, sílica, hay cuestiones de sólidos, líquidos. Los líquidos hay aceite mineral, aceite sintético, aceite silicona, sales nitrito, sales nitratos, sales carbonadas y sodio líquido. Cada uno de ellos tiene sus diferentes temperaturas, frío caliente, densidad promedio, conductividad térmica, capacidad de calor. Si es que alguien pudiera, por ejemplo, si es que alguien me preguntara, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo puedo aprovechar? ¿Cómo lo puedo hacer? Como en esto de las energías renovables, todo está en desarrollo y nadie puede decir que tal tecnología pueda ser inservible. Recordemos que los autos, las baterías eléctricas, que vamos a hablar luego, eh, ya habían carros eléctricos y bicicletas eléctricas en el año 1905 y más o menos. O sea, ya existía la tecnología, que en ese momento de repente no fue lo mejor que vieron y se fue desplazado por otras tecnologías, está bien. Pero de pronto, luego de un aletargado descanso de muchas decenias de años, nuevamente lo que es el almacenamiento de energía entra a tallar de manera bastante vigorosa en todo esto. Almacenamiento térmico también había hacia antes y ahora nuevamente ha tomado una gran participación. ¿Cuánto es la participación? Consideren que dentro del mundo de la energía, del 100% de la energía, la participación de un país como Perú, digamos, dentro del mundo energético, venía a ser, si no me equivoco, 1,5%. Una fracción bastante pequeña que si de pronto a Perú, digamos, lo separamos, se desaparece del mapa energético, ese 1,5% no representaría gran cosa. Si uno tiene 100 soles o 100 dólares y de pronto se le pierde 1,5 dólares, no sería un gran efecto de la moneda, pues de pronto se me cayó, se me perdió, quizás por ahí, bueno, al final era $1,50.
de $100 o $1,50 de 100 soles. Pero otros mercados tienen una participación mayor de la cantidad de lo que es la industria electroenergética y pues obviamente hay que pensar, como les comento, bajo ese esquema. Desde el punto de vista académico, ahí tienen esos valores y uno puede hacer cálculos de cómo sería el almacenamiento con tal o cual otro material, o de repente si alguien tiene un material propio, local, regional o en su lugar que pueda servir, pues lo puede ir comparando con estos materiales. Desde el punto de vista académico, todo esto sirve. Quizás ahora no es algo viable de manera económica, pues excelente, pero ya se registran cantidades, eh, pesos y demás cosas que pueden ser útiles más adelante si es que alguien va a ir mejorando la tecnología. Y es un paradigma que hay que cambiar, que se cambia especialmente por la parte de los docentes que hay un perjuicio quizás de que mientras eso no sea viable, no sea rentable, no sea realizable, no te creo. Algo que simplemente, pues si uno piensa en todas las tecnologías que aún son de este rubro, que están en desarrollo en el mundo, pues muchas academias, muchas universidades, muchos empresarios hacen esta tecnología por un momento. O sea, si acá dijimos, bueno, vamos haciendo una turbina, una celda de combustible o un almacenamiento en base a un medio que sea butano, digamos, ¿no? Y en primer lugar, ¿es rentable o no es rentable? No, no va a ser rentable, vamos a desarrollar tecnología. Ah, entonces no apostamos, eso no sirve. Equivocadamente es una situación por la que estamos como estamos en muchas partes de América Latina. Esto es una lista de materiales selectos sólido para almacenamiento. Butano, isopropeno, centeno. Bueno, hay temperaturas de rango, densidades y calor específico. El calor específico, la cantidad de energía que se puede transmitir por grado, por cada diferencia de grado Kelvin en un contenido de 1 kilogramo de masa. También en esta oportunidad, digamos, pude recabar algo más de información eh, de lo que es este tipo de informaciones y lo que me llamó la atención en este libro el de Herman eran las temperaturas. Y si ustedes ven, pueden tener temperaturas de 300 grados hasta inclusive 850 grados y casi 900 grados. Entonces, de pronto yo puedo tener ya no solamente un sistema de almacenamiento que me sirva para calentar agua, ya puedo tener un sistema de almacenamiento que me permita generar vapor de agua saturado o vapor de agua sobrecalentado y hasta una temperatura bastante elevada como puede ser 900 grados. 900 grados que servirían como grandes reservas de contenido energético, algo que llama bastante la atención. La energía térmica por calor latente, que es la que se libera o es almacenada por un material durante un cambio de estado o transición de fase, es, el almacenamiento de energía es atractivo para materiales que se someten a un significado alto cambio de energía térmica durante un cambio de fase. Materiales usuales para este almacenamiento se explica en la siguiente figura, que se realiza acá por acá. A ver, acá algunas cosas importantes. Estos almacenan 5 a 10 veces más calor por unidad de volumen que los materiales de almacenamiento sensible, tales como el agua, mampostería, rocas. Un gran número de estos materiales son conocidos y los hay en un amplio rango de trabajo. Tienen que exhibir
Propiedades físicas, equilibrio de fase favorable, alta densidad, pequeño cambio de volumen, es decir, que no se expandan grandemente el volumen o que generen una alta presión debido a ese cambio de fase. Químicas que sean estabilidad química, que sean perdurable estabilidad química, que no se rompa la molécula que la forma parte, que sea compatible con materiales de construcción, que no sea tóxico, que no propague el fuego, cinéticas, que no sufran cristalización ni sobreenfriamiento, económicas, abundantes, disponible, costo efectivo y térmicas, temperatura de transición de fase deseable. Acá este de color latente, claro, este de color latente, son las sales. El cloruro de sodio NaCl de nuestra casa, 800 grados centígrados. Ese cloruro de sodio, que es lo que les comentaba en la charla anterior, de pronto yo lo podría sacar del mar, que cada vez se está haciendo más salado y es un problema para la vida marina. Lo podría sacar y no solamente empaquetarlo como algo común para la casa, sino para crear a partir del sistema de almacenamiento de energía de hasta temperaturas de 800 grados, mediante, por ejemplo, concentradores solares o máquinas de Stirling que vamos a ver luego. Eh, Muchos sistemas prácticos que usan almacenamiento de energía por cambio de fase utilizan soluciones sales en agua. Varios problemas son asociados a esto. Superenfriamiento puede ayudar a funcionamiento, llevando a la cristalización. Esto se soluciona parcialmente con químicos, que es una cuestión de solubilidad, dificultad de construir intercambiadores de calor en que no haya aglomeración de cristales de varios tamaños que flotan en el cristalino. Esto se debe principalmente a fenómenos de asociación superficial de componentes en las que, por ejemplo, los líquidos tienen, un líquido es líquido por una variable que se llama tensión superficial, no por lo que se decía clásicamente de que en estado sólido están más unidos, en estado de vapor las fuerzas de repulsión son más fuertes que las de cohesión, y en estado líquido ahí van, ambas luchan. Eso no, eso ya fue hace unos bastantes años, 100, 200 años. Lo que se tiene ahora, hay una variable que se llama tensión superficial, que es la que permite a nivel de superficie que todos los átomos se unan formando una fuerza invisible que mantiene el espejo de agua, el espejo de líquido, y que ustedes pueden ver cuando de pronto se deposita un pequeño insecto sobre esa superficie y se forma como una película impenetrable y que soporta el peso. Algunos animalitos como las salamandras caminan rápidamente sobre el agua y en ese caminar tan rápido, es tan rápido que el agua no tiene, para romper esa estructura se toma un tiempo, pero el caminar de la salamandra es tan rápido que simplemente el tiempo de cada paso es menor de lo que es necesario para romper, y lo que nosotros vemos es que la salamandra simplemente camina de un lugar al otro sin hundirse. Estos fenómenos de interfase, claro, esto es física de interfaces, eh, alguien que lo quiera investigar va por ahí. El sistema de operación no puede ser reversible en el caso del cambio de fase. Es decir, si hay un problema, si es que se vaporiza o si se solidifica. En la energía termoquímica, la energía termoquímica es almacenada en los enlaces de energía de un acoplamiento químico. Por ejemplo, en química de secundaria, recordando, um, habíamos, había un curso de química, hay un curso de química por lo general para tercero y secundaria, en la que nos menciona que el átomo está formado por el núcleo y electrones a su alrededor. Estos electrones ocupan unos lugares, unas posiciones definidas en el cual se mueven. Si ese electrón sube,
a una región más energética, tiene que absorber energía. Y si es que un electrón baja hacia una región de menor energía, pues libera energía, libera energía. Entonces, esos espacios en los que los electrones del átomo viven, si es que los electrones no estuvieran ahí permanentemente, hay un fenómeno de valencia, de atracción, de enlace, que está ahí, que crea un potencial en sí, crea un potencial que luego se convierte de manera, digamos, desde el punto de vista de un ingeniero, como una fuerza. Una fuerza es una derivada de un potencial que existe en un determinado lugar del espacio. Entonces, esa fuerza que es que une las moléculas, de pronto, cuando son reacciones, estas se acoplan o se desacoplan y liberan una determinada cantidad de energía que son en sí energía electromagnética, radiación electromagnética, ondas electromagnéticas dentro en la frecuencia de longitud de onda que nosotros conocemos como energía térmica. Sentimos calor, ese calor es capturado por otro elemento que eleva su cantidad de su contenido de energía, es decir, comienza a oscilar térmicamente con mayor intensidad, por, creando un fenómeno que de manera macroscópica lo conocemos como temperatura. Acá la separación termoquímica ocurre, los constituyentes son almacenados aparte hasta que la reacción de combinación sea deseada. La recombinación de los elementos entre átomos libera la energía calor eléctrica almacenada. Bien, la ventaja principal del almacenamiento termoquímico incluye una alta densidad de energía y largo plazo de descarga más fácilmente, y largo plazo de descarga, más capacidad de almacenamiento en baja temperatura. Sin embargo, los procesos electroquímicos son complejos. Los materiales termoquímicos son frecuentemente caros y pueden ser peligrosos. Estas reacciones no suceden de manera espontánea, sino que tienen un tiempo. A, ese, a esa dinámica de las reacciones se conoce como cinética y son ecuaciones diferenciales que, por más que de repente una explosión se pareciera instantánea, eso tiene un tiempo de microsegundos. En el caso de las reacciones, ese rompimiento y esa liberación de la energía también toma un tiempo. También tiene un tiempo y necesitan y se realizan a una determinada velocidad. En la figura, en esta figura que les estoy mencionando, están algunas sustancias que son utilizadas. Está la ecuación de la reacción, está lo que es las entalpías y la temperatura. Algo que llama ahí la atención es el penúltimo, que es el carbonato de calcio, que se rompe en un óxido de calcio más un dióxido de carbono. Y la temperatura que se tiene es a 1110 grados centígrados. Algunos otros elementos que están por ahí pueden ser bastante interesantes, como por ejemplo el primero, que es nitrógeno, hidrógeno y fósforo. Todos ellos son elementos bastante numerosos en la naturaleza. Sin embargo, el resto, como manganeso, bario, el mismo litio, son elementos que no están disponibles en todos los lugares. El otro elemento que es bastante interesante es el nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno 4, NH4, HSO4, que se forma en un NH3 más agua más SO3.
El azufre, que viene a ser un elemento que también es un problema ambiental, especialmente por los contenidos de azufre en los combustibles. En muchos países la normativa está, y más que la normativa, el seguimiento, el cumplimiento de la normativa existe. En otros países el azufre en los combustibles escapa debido a uno, el poco personal que se tiene para hacer supervisión de esto. Punto dos, el personal también tiene serias deficiencias de formación académica para poder estar a la altura de las circunstancias, no para que sea simplemente como alguien que cumple las cosas a rajatabla, como una lora, digamos, o un loro. Uno estudia ingeniería 5 años para poder interpretar, para poder hacer uso de su criterio de ingeniería en cada caso, no para simplemente guiarse de lo que dice a letra muerta un código de electricidad que es una referencia o algo por el estilo. Por eso no se estudia 5 años, considero. Las temperaturas que están ahí son bastante interesantes y hay pues desde 500 grados hasta 1470 grados. Métodos de selección de almacenamiento. Muchos de los métodos existen para que es la selección de almacenamiento. Hay que comparación de tecnologías. Acá, para comparar las tecnologías, se menciona que, bueno, todo esto tiene una larga historia. Eh, Hay que pensar que cuando Darwin planteó su teoría de evolución, que un poco ya quedó desfasada por otros mejores conceptos, él mencionaba de que pues, el más fuerte, el más apto era el que triunfaba. De esa manera, quizás Europa, digamos, se liberó de la gente que tenía que no era muy exitosa en la vida, simplemente de manera natural, como antes, el cuento de la cigarra y de la hormiga. Si no trabajas durante las épocas buenas del año, no tienes el alimento ni el abrigo suficiente para el invierno. Y eso sucedía en Europa. La gente pues que no era exitosa durante las épocas de buen clima, en el invierno la pasaba muy mal y hasta se moría de frío. Y en esa época, hace 100, 200, 300, 400, 600 y más años, no había derechos humanos ni más cosas, ni calidad de vida, ni lo que se tiene ahora, en la que si los gobiernos no hacen algo, la prensa o alguna ONG por ahí hace algo de bulla y llama la atención de esas falencias que pueden tener un sector. Acá lo que se tiene es opciones de tecnologías para la producción de potencia solar, que van a ser las diferentes tecnologías que se van, al menos esta es una comparación, en la que tenemos bombas de agua y plantas de potencia pequeña, con 100 grados. Tenemos fluidos orgánicos con sistemas de vapor 375. Tenemos fluidos enteramente orgánicos, ciclos Stirling y Brighton, de lo que es ciclo Brighton con aire 800 grados, temperaturas. Yo creo que acá entra a tallar mucho dos cosas en lo que es el sistema de almacenamiento. Eh, Uno viene a ser lo importante que puede ser la adaptación de la tecnología al medio determinado, a un medio determinado. Dos, lo que es la, si es que alguien puede hacerlo, la parte experimental en pequeña escala. Los proyectos experimentales que se realizan tienen dos connotaciones. Por ejemplo, el que muestra que es una gran instalación solar en el desierto de Mojave, en California. Eh, Trabajan
con una instalación, con una sal que se funde a 565 grados, con una gran superficie y unos 10 megavatios, producidos por una cantidad de espejos que enfocan toda la energía radiante en una caldera para producir calor, fundir la sal y a partir de eso utilizarlo. Ellos, para que hagan esto, en primer lugar hicieron todo un modelamiento matemático que viene a ser de esta instalación. Eso viene a ser un curso especial, quizás, alguien puede bajar libros de eso y hacer todo el modelo matemático de todas las partes y cómo está almacenado. Después de eso, ese modelo, es decir, todas las ecuaciones, lo pasan a computadora para poderlo simular y la reproducen en gráficas unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, multidimensionales, tablas, con la que van conociendo de manera teórica cómo se comportaría. Luego de eso se pasa a una etapa de prototipo, algo bastante pequeño que puede ser sobre una mesa de la universidad o de la empresa, una mesa de trabajo de la empresa, que no va a costar mucho porque se hace a partir de materiales simples, reciclados, quizás, o de fácil construcción, para poder hacer un equivalente en pequeña escala de ese proyecto. Y una vez cuando se tiene todo bastante estudiado y que cuadra entre lo que es el modelo matemático, la simulación numérica y los datos presentados, los datos capturados por lo que es el prototipo, se hace la instalación en grande. Y la instalación en grande tiene que guardar relación con el prototipo, con el modelo matemático y con la simulación numérica también. Eso viene a ser un verdadero proyecto demostrativo. No es un proyecto demostrativo, algo como que, bueno, está interesante esto del almacenamiento térmico. Vamos comprando un equipo de Estados Unidos, lo colocamos acá para probar a ver cómo funciona. Eso no es un proyecto demostrativo. Eso es simplemente comprar tecnología y ponerla ahí simplemente a que funcione. No se ha hecho modelamiento, no se ha hecho simulación, no se ha hecho prototipo, no se ha experimentado en tamaño. La simulación y el modelamiento uno puede utilizarlo y pasarlo de frente a lo que es analizar en campo una instalación. Eso sí puede ser. El prototipo, algunos lugares de repente no lo pueden hacer por cuestiones de financiamiento, de facilidad de acceso a la tecnología puede ser, pero dominando bien modelamiento y simulación se puede llegar a campo con una muy buena aproximación, cotejando información desde otros lugares. Esto es de lo que es producción solar de potencia, que les estaba comentando, con ciclos de Brighton, con ciclos de Rankine, utilizando sales, y las temperaturas que tenemos son de 540 grados, 800 grados y 1100 grados. Calentamiento estacional debido a las temperaturas de estaciones que pueden aprovecharse de varias maneras. Yo puedo tener en la parte CSL la cantidad de energía de qué fecha a qué fecha las puedo entregar. Por ejemplo, todo lo que es volantes de inercia pueden ser días, aire comprimido puede ser semanas, calor sensible de alta y baja temperatura, en la que tengo temperaturas, pueden ser de días, lo que es electromagnetismo también puede ser días, lo que es baterías de ácido y otras baterías pueden ser semanas, y lo que es hidrógeno, metano puede ser meses. Esa es la información que al menos pude encontrar referente a estas tecnologías. Otra experiencias, bueno, son las que Cristopia, que se realizó en París, en la que también se tenía algún diseño en la que principalmente lo que acá rescaté eran lo que es costos y eficiencias.
Llama especialmente la atención lo que es enfriamiento comercial de 85 al 100%, y bueno, habría que ver la literatura, en qué casos se logra ese 100%, pero es una muy buena perspectiva. Igualmente la temperatura de baja residencial es una eficiencia de 100%. Uno, hay tecnologías muy nuevas en la que alguna literatura de repente no lo reporta, debido a que en todo esto hay grupos de trabajo, empresas, si es que el interés es por empresas que se dedican a una tecnología en especial, como Tesla, que se encargó de mejorar mediante subvenciones del gobierno americano y transferencia tecnológica de muchas otras instituciones del gobierno americano, transferencia de tecnología para que eso se puede hacer en un mercado comercial. Eso es normal en un país desarrollado. Fortalecer, empoderar sus propias empresas mediante una ayuda. Tecnologías como lo es, por ejemplo, el almacenamiento, la superconductividad magnética, llama la atención. Desde que fue encontrado la superconductividad hace aproximadamente unos 80 años, más casi 100 años al enfriar el mercurio hasta muy bajas temperaturas, y de pronto se encontró que su resistividad disminuía, prácticamente desaparecía. En todo este tiempo, no más de 100 años, la temperatura de los materiales superconductores ha ido incrementándose hasta tener temperaturas casi ambientales. Al menos las publicadas de forma mediante revistas en el mundo académico. Eso no quita de hecho de que quizás en el laboratorio o dentro de las empresas ya exista materiales superconductores a temperatura ambiente, o sea, a esta temperatura normal, a la que estamos acá, 20 grados, 30 grados, 40 grados en los lugares calientes. Entonces, de repente ya está, pero todavía no es el momento para que eso se introduzca al mercado. Así de pronto, si es que alguien quisiera hacer negocio con materiales superconductores a temperatura ambiental, pues ustedes que están en su sillón no tendrían un sillón con 5 rueditas soportándoles, sino tendrían un sillón cómodamente flotando sobre una superficie superconductora con un imán superconductor normal, y sería mucho más cómodo. No se necesitaría, no se necesitaría las ruedas en muchos casos. Se podría facilitar lo que es rodamientos y muchas cosas simplemente con estos materiales. Por eso, obviamente que haría un cambio tremendo con los mercados que están en desarrollo, y eso es la otra parte que se tiene que cuidar desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista académico, eso sigue siendo siempre un tema que puede ser útil, y de pronto pues un material superconductor, incluyendo, puede servir para la salud. En vez de tener un quemado en contacto con la superficie de las sábanas, lo puedo mantener en suspensión simplemente porque el agua que es en nuestro cuerpo es paramagnético y por lo tanto repele el agua, el campo magnético que tiene presente. Estas son variables que se colocan, y pues tenemos otras experiencias que pueden ver ahí. Este es criogel, alrededor del mundo, escuelas, colegios, hospitales que se han instalado, pero bueno, por acá no tuvimos la experiencia de enterarnos de algo semejante. Quizás por la poca visión que se tienen por parte de nuestros financistas en proyectos de investigación en nuestros países, que solamente pues ven cosas menudas, pero no crean alta tecnología. La alta tecnología es la que hace empoderar a las empresas. ¿Qué sería de Tesla sin una innovación tecnológica en las baterías, en los carros, en la tecnología satelital? Pues no sería nada. Ni como cualquier otra gran empresa que no invierta en investigación y desarrollo. Calmac es una corporación de diseño de sistemas, los cuales utilizan almacenamiento de energía para aire acondicionado. Pueden visitar su página web, igualmente como Steffes Corporación.
en la que, bueno, van a tener otras tablas que se han realizado, y lo que en ese momento yo estaba interesado era referente a la industria de termas solares en Arequipa, que hay 21 empresas, y esas 21 empresas salieron de una capacitación hace muchos años que unos ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería fueron a capacitar allá y se formaron esas empresas, pero esas empresas no han calado, no han trascendido nuestras fronteras por una cuestión de que si es que hay que tener un mercado mundial, pues hay que cumplir normas internacionales de calidad, de fabricación, de producción, de mejora continua, de eficiencia, pues, y esas cositas medio que no, no calan aún dentro del lenguaje latino en general, ¿no? Estudia. ¿Para qué? Para que puedas trabajar y puedas vivir. Ah, bueno, lo voy a hacer para eso. Estudia para que seas el mejor del mundo. No, pero ¿para qué? Soy suficiente con trabajar y ganar lo suficiente. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Eso es una visión que más o menos la tenemos por acá. En otros lugares no es así. Temperaturas de aplicación de almacenamiento en construcciones. Tenemos estas temperaturas de espacios de calentamiento y refrigeración con bombas de calor termoquímicas con almacenamiento reactivo desde 100 a 130 grados centígrados. Esto estaba en referencia a las tecnologías similares a las que se desarrollan, digamos, en una ciudad, en una región en Perú o estados, si es que para los países que tienen su distribución política como estados. Acá en Perú se llama regiones. Aplicables para calentamiento pueden ser procesos de calentamiento de agua de 60 a 70, presión, temperaturas de baja presión de 100 a 130 grados, vapor a 100 psi con 170 grados, vapor saturado de alta presión, 300 grados, y calentamiento de aire de 50 a 70 grados. Todo eso con las tecnologías que vemos acá a la izquierda. Característica de los módulos de la empresa Cristopia, que bueno, son para colectores solares, y una curva de radiación solar de la ciudad de Arequipa, como de cualquier otra ciudad, en este caso capturado por la Escuela Profesional de Física de UNSA. Es una curva bastante hipotética muy buena, pero que a veces durante el día puede ser que cambie sus condiciones. Algunas revisiones reportadas en tesis y publicaciones son las que van a encontrar. Obviamente que eso puede mejorar de año en año por la importancia que va teniendo las investigaciones en energías renovables, que constantemente van cambiando, Y es importante mencionar que dentro del mundo académico o empresarial, las publicaciones son ahora bastante importantes. Uno, para fortalecer la empresa o para fortalecer la institución académica. Dos, para empoderar también a las personas que hacen eso, porque es un ingeniero de empresa altamente capacitado, muy altamente capacitado, si es que llega a aportar conocimiento nuevo en las publicaciones, inclusive podría llegar a innovar, ¿sí?, dentro de la empresa, o si es que tiene su propia empresa, puede llegar a innovar también dentro de su empresa. Que el mercado lo acepte, bueno, puede ser una cuestión de tiempo, puede ser una cuestión irrealizable, pero demuestra en publicaciones la capacidad que tiene su empresa de innovar, de crear, de aportar, de analizar o lo que se quiera reportar. Y eso es un buen marketing para mercados más externos, para el mercado peruano, pero también para otros mercados que pueden ser interesantes. Acá es algo de la realidad nuestra, y bueno, hay diferentes casos que se menciona acá. Por ejemplo, este caso de acá es una caverna que sirve como un almacenamiento de energía con presiones que tienen ahí involucradas, y que pueden ahí tener almacenamiento de 6, 8, 12, 14, 16 horas con hasta 1000 megawatts pico.
es decir, un terawatt, 1000 megavatios. Considerar que en el caso de Perú se tiene 6.5 gigawatts, en este caso se tiene 1000 megawatts, 1 gigawatt. Como 1 gigawatt de almacenamiento durante 6, 8, 12, 14, 16 horas. Tienen también otros valores acá, y lo que les estaba comentando en esta parte de quizás que eso es mucha potencia, quizás hablamos de otras realidades. Y lo interesante es la realidad nuestra, pero un poco conociendo lo que se ha hecho en otras realidades, también uno puede luego ver qué cosas se puede aplicar en cada realidad particular del país, dentro del país, dentro de cada lugar aplicable. Por ejemplo, si vemos los casos de Perú, almacenamiento de energía térmica en la selva, ¿no? La selva peruana es muy caliente, pero sucede durante algunas épocas del año que hay friajes, es decir, la temperatura cambia bruscamente y de pronto todo el mundo se enferma o sufre un severo eh, afectación de su salud. Sin embargo, bueno, encima no hay ni siquiera a veces equipos de calefacción, porque más que todo hay aire acondicionado, porque es lo usual que exista ahí. Entonces, es un sistema de almacenamiento térmico, que puede ser simplemente una sal fundida, fundida, puede ser un almacenamiento de cualquier tipo, permitiría ayudar en esa situación. Igualmente en las épocas heladas, en la sierra, por ejemplo en la cordillera de los Andes, en la que se tiene veranos en la que el sol quema y te carcome la piel, y inviernos bastante duros. Entonces, podría aprovechar eso para poder facilitar la calidad de vida. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de las diferentes empresas, dependiendo de sus procesos productivos, igualmente se puede aprovechar. Igualmente se puede aprovechar. En esas actividades particulares que suceden en cada lugar. Pero si es que de pronto, por A o B motivos, alguien presenta una muy excelente propuesta, como puede ser, por ejemplo, un gran sistema de almacenamiento térmico para una mina o para un centro residencial, etcétera, etcétera, pues estaría en toda la capacidad, porque, digamos, lo que se procura en esta introducción a lo que son las energías renovables es mostrar las cosas pequeñas también y también las cosas grandes, por si alguno de pronto tenga esa oportunidad. En breve estudio de benchmarking sobre instituciones líderes de investigación y desarrollo, les he considerado algunas cosas que hay que considerar para lo que es el benchmarking, que viene a ser un estudio de otra empresa, de las empresas que van desarrollando algún determinado producto. Lo competitivo, lo interno, lo funcional, lo general, ¿no? Que se tiene que realizar. Eh, ¿Por qué le he considerado esto? ¿Por qué se ha considerado esto? Porque en las tecnologías que se desarrollan acá en este tipo de almacenamiento térmico y también eléctrico, podemos tener dos baterías de sal, digamos, eh, o de litio, o dos baterías magnéticas de almacenamiento por energía magnética. Y listo. Pero para poder sacarle el mayor jugo al asunto y conocerlo bien, hay que meterse dentro. Y a pesar que las dos pueden ser de la misma tecnología, cuestiones internas como la disposición de las partes, la dimensión, las temperaturas de trabajo, los materiales que sirven para que eso sirva, los materiales de soporte que se utilizan para que eso funcione, la carcasa, contactos, conectores, sistema de control, sistema de refrigeración, etcétera, etcétera, son bastante diferentes. Y por lo tanto, si es que se desea conocer, hay que hacer una técnica de análisis de esos equipos. Analizándolo, comprendiéndolo mejor, esa tecnología es que podemos aportar. Y todo eso se conoce como benchmark.
Hay también instituciones académicas y todo eso, y lo que son empresas que tienen tecnologías que son comerciables. ¿Cómo ellos llegaron a hacerlo de manera comercial? Es muy bueno. Cada uno va a tener de repente una empresa que forma parte o una empresa de la cual es dueño. Hay que analizar la otra empresa y pues igualmente eh, hacer una especie de ingeniería inversa de lo que venden para poderlo sacar provecho a ese conocimiento. Eh, bueno, esta identificación de líneas no es algo interesante que viene al caso. Lo que sí vendría al caso es algunas direcciones que tienen en la bibliografía que ese que había considerado en este trabajo que se hizo, que hice, en la que pueden ver algunas experiencias similares, algunas experiencias que se han realizado en el mundo. Hay publicaciones que están en algunas revistas, hay algunos libros, hay también algunas tesis que pueden encontrarlo, eh, referente a esta temática en la que poco a poco se van puntualizando algo más en lo que es la búsqueda de información de empresas locales en Perú. Esas direcciones quizás algunas hayan sufrido algún cambio debido a la modernidad de esto de la internet y que es bastante flotante y pues hay que pagar un servicio de suscripción para que aparezca en el listado de páginas amarillas de la empresa de comunicaciones de cada país y algo de información. Entonces, para concluir esta parte de acá de almacenamiento, se tiene que el térmico, almacenamiento térmico, el almacenamiento térmico es una muy buena opción para hacer esto. Finalmente, si es que yo almaceno energía, almaceno energía en forma de temperatura, esta la puedo transferir a un sistema que puede ser un líquido que de pronto se transforma en vapor para producir energía eléctrica o agua que puede ser para calentar, o hay diferentes otras maneras de forma indirecta para poder hacer esto. Lo que asegura de que debido a que se dispone en una forma básica de manifestación de la energía, como es energía térmica, la calidad sea pues ya de cierta manera bastante buena, debido a que estamos hablando netamente del contenido de energía misma, en comparación como puede ser, por ejemplo, con la calidad de la señal eléctrica, la calidad de la corriente o del voltaje eléctrico, que puede ser contaminado por armónicos, flickers y otras perturbaciones producto de esa necesidad de llevar energía de un lugar a otro. En este caso, como es térmico, pues simplemente estamos hablando de la energía térmica tan igual como si pudiéramos decir de la energía eléctrica en su manifestación más pura que vendría a ser la corriente continua, en la que no hay algo que lo contamine como forma continua, porque simplemente uno se imagina como un paquete de energía que avanza de un lugar de alto potencial a un lugar de bajo potencial. Bien, a ver, vamos a hacer algunas preguntas, contestar algunas preguntas. Si bien tuvieran, eh, a saber, bien tuvieran, a ver, déjenme visualizar las preguntas. Ok, termas solares de termoinox no cumple con estándares de calidad. Hasta la última vez que yo lo revisé, no lo cumplía. Sería bueno darle una miradita.
darle una miradita a ello. Termóinox. Termóinox, productos, ubícanos. Voy a compartir esta pantalla para responder a la pregunta del colega. No sé cómo dice. Ya. Esta es la página del que si ven, ahí está nosotros, productos, proyectos, piscinas, negocios, galería, picos solares y ubícanos. Revisemos la información. Está la parte promocional de la empresa, tiene muchos años de experiencia. Los muchos años de experiencia puede ser un indicador bien o mal de cosas. Luego dice, suscribe nuestra oferta, conoce Termoinox, preguntas, productos, pero que no son opciones que le puedo dar un clic. Nuestros clientes, ahí sí me dio un clic. Nuestras promociones, cotizaciones, pero proyectos, consejos, servicio técnico, trabaja con nosotros, cotizaciones, marcos, conoce, servicio técnico. Pues no hay servicio técnico. Alta calidad ISO 9001-2015. Eso no es una norma de calidad. Las normas ISO 9001, el chino a la esquina, teniendo sus procedimientos adecuados de atención al cliente, y $15,000 o $20,000 tiene un ISO 9001-2015. Todos lo tienen el ISO 9001. Eso no es un indicador de calidad de producto. Simplemente de procesos. De repente el equipo es malo, sin embargo se fabrica mediante pasos bastante organizados y todo eso está bien ordenadito, ya tiene su ISO 9001, pero el equipo es malo. Acá, en estas cosas de materiales inoxidables que según lo que se promociona vendrían a ser, por ejemplo, normativa ASME, normativa DIN, no solamente los materiales, sino de las soldaduras, de la estabilidad de la superficie del material, estabilidad estabilidad térmica, tendría que, por ejemplo, analizarse los esfuerzos térmicos, quizás una certificación UL en referencia a casos de altas temperaturas, si de pronto se queda sin agua, etcétera, etcétera. Ya, y si no cumple todo ello, podría la empresa presentar una cartilla de información sobre fallas que han habido de sus equipos. Por ejemplo, tablas de referencia a cómo se comporta la eficiencia durante el tiempo y todo eso demás. Pero normas técnicas, DIN, ASME y cualquier otra de ellas que se maneja en países desarrollados sería bueno. Busquemos, alguien podría buscar igualmente un colector solar, un colector solar, un termosifón como el que vemos, pero de una fábrica alemana o fábrica americana, y pues comparemos. Proyectos, piscinas, negocios, para ubicamos productos. Lo que se tiene son estos productos de acá. Magma, tubelar, termacaraja. No, no hay. Tapa de aluminio. ¿Quieres saber qué tan resistentes son nuestras técnicas? Repuestos hechos para durar. Sí, pues, pero... Tapas de aluminio o de fibra vidrio. No dice la normativa que cumple esa tapa de aluminio. Los nipples acoples tampoco dice qué normativa cumple ese acero inoxidable y el tratamiento superficial. Los soportes, como pueden ver, están desalineados, algo que induce que es una construcción casera.
La carcasa de aluminio anodizado, pues puede ser acero inoxidable, pero en acero inoxidable tenemos 3,4, 3,16, 3,16L y todas esas cosas. Igualmente sucede con el aluminio anodizado y adaptadores de cobre, que también hay adaptadores de cobre. Kilogramos por metro cuadrado está mal escrito. Kilogramos es con K minúscula y tiene que haber una separación de 300 y K, lo que significa que en la empresa no se le da una importancia a la parte técnica que lo revise, o simplemente que tienen ingenieros quizás que no también están con esas eficiencias. Acá menciona de que hay un aislante térmico, pero no dice qué grado cumple, si es que es ABC o es H, la estabilidad térmica y todas esas cosas. En la resistencia, un mano de sacrificio, perdón, que es de magnesio, pero bueno, también es necesario todos esos detallitos técnicos que parecieran de repente muy pesados, pero si uno fuera a comprar esto para su casa o vas a comprar muchos de estos para tu empresa, te gustaría saber en detalle cada una de esas cositas porque vas a hacer una inversión. Pueden ver que acá están las eh, capacidades, pero no existe ninguna información técnica más allá de lo que es un ISO 9012. Y claro, palabras como que compra del Perú y esas cositas podrían ser interesantes, pero no en este caso no se puede lograr mercados mejores con esto, ¿no? Quizás pueden tener información por ahí guardada, pero al menos en lo que se ve no hay información suficiente como para poder decir que acá hay una calidad que pueda ser relevante. Bien, lo eliminamos. Ok, contestado. El día de mañana vamos a entrar a la parte de almacenamiento de energía eléctrica, que quizás es algo que más se tiene en boca y aplicación, porque ya se viene utilizando desde algún tiempo en la batería de los carros con la batería clásica de plomo, y que ahora ha tomado relevancia con algunas sustancias, y pues vamos a ver varias cositas en base a información de un laboratorio lo bastante avanzado y serio que marca muchas de las relevancias tecnológicas que suceden en el mundo, como es el Día National Laboratories, y que nos va a permitir un acercamiento al desarrollo de esa tecnología. Con eso, pues puede eh, tener el ingeniero una visión de cómo va el avance eh, de lo que es almacenamiento de energía eléctrica, en su forma de almacenamiento eléctrico, anticiparse a esos cambios, si es que alguien trabaja en una empresa distribuidora, una empresa proveedora de servicios, una empresa proveedora de venta de cosas que tiene baterías, o de repente una empresa que va a introducir una nueva tecnología. Veremos algunas partes esenciales y importantes de ese almacenamiento, una visión de lo que es a futuro, una visión también de cómo es que ha venido desarrollándose esa tecnología
para que se tenga eso. Lo que es dimensionamiento de baterías y todas esas cosas, bueno, al final de todo esto, que en la que se hace sistemas solares, plantas solares, pues haremos eso de ahí, que no es algo, es algo que, que se hace, se realiza en conjunto entre el elemento que almacena, la carga que usa energía eléctrica y una fuente productora de energía alternativa, que puede ser paneles solares u otro, para calcular adecuadamente el dimensionamiento, porque esto se hace en función al recurso renovable que se tiene disponible, sol, viento u otro, y también a la demanda que se tiene por parte de los usuarios. Pues bien, eso es lo que tenía hoy día por mencionarles en referencia a esto. Luego voy a subir el material para la siguiente charla que mañana nos toca realizar, mañana jueves que nos toca nuevamente reencontrarnos, mañana sin ningún problema estaremos. Y si no hubiera ninguna otra inquietud, pues me despido de ustedes sin olvidarme de recordarles de que, pues, si tienen alternativas para que algún día podamos recuperar, excepto ya alguien que me comentó que tienen clases de 8 de la noche a 10 de la noche, pues no hay problema. Entonces habría que ver otro día adecuado o en todo caso seguimos con la dinámica de lunes, miércoles y jueves y eso lo extendemos un poco más el curso quizás para completar las horas que son las que se han hecho, ¿no? Correr un día más a los días que se han estado programados y creo que eso ya el anfitrión, que es el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, en el norte de Perú, hará obviamente la coordinación del caso y oficializarlo para todos los estudiantes a fin de que todos pues estemos participando de las clases bastante de esta temática bastante interesante y que está actualmente en desarrollo con muchas tecnologías que van a ir de pronto apareciendo, algunas desaparecerán, otras se impondrán, se empoderarán, eh, nuevas aparecerán de la nada y absorberán a muchas. Bueno, esto está para verse y resulta bastante interesante. El mayor beneficiado de todo esto va a ser obviamente la industria, el comercio, las residencias y en sí todo lo que es el mercado energético, el mercado energético mundial se va a ver beneficiado. Algunas tecnologías tendrán que desaparecer obviamente a la larga, otras se empoderarán, pero de lo que antes pensábamos en que en casa, por ejemplo, solamente iba a haber una batería en el carro, ahora podemos pensar que puede haber baterías en varias partes de la casa, algo que alimente toda la casa, no solamente en su forma eléctrica, sino una batería térmica. Y eso, pues, imagínense las cantidades de casas que hay en el mundo. Es un mercado inclusive mucho más interesante, mucho más lucrativo, y por eso que hay muchas empresas y mucha innovación que se desarrolla, que de repente está ahí afianzado, no, esto de acá, esto si ya no consumo electricidad, las empresas eléctricas van a quebrar, el mercado va a quebrar, pero se abrirán nuevos mercados para que eh, nuevos mercados bastante rentables y por lo tanto, como lo dicen muchos empresarios, las empresas tienen que adaptarse a las situaciones actuales, innovar, cambiar el color de la camiseta para adaptarse a las nuevas reglas de juego del mercado energético mundial. Pues bien, muchas gracias por la reunión. Esperando después reunirnos nuevamente mañana para hablar algo más sobre energías renovables. Muchas gracias a nombre también del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, que es el organizador de todo este curso de energías renovables que llega a todos ustedes mediante la plataforma virtual que ha sido desarrollado por la actual gestión del Colegio de Ingenieros. Buenas noches desde Lima, hasta la siguiente charla.